Lo primero, muchas gracias por su masiva asistencia, tanto a esta conferencia como la matrícula del curso. Me cabe el placer de hablar un poquito, glosar el sentido de este curso, antes de que el director de la cátedra, el profesor René Payó, presente a nuestro primer ponente que inaugura este curso monográfico. Tras un año de múltiples celebraciones en relación al 8º centenario, desde la Cátedra de Patrimonio de Estudios del Patrimonio, se pensó conveniente hacer un curso monográfico, dedicar a reflexionar sobre la catedral. No sobre la Catedral de Burgos en exclusiva, puesto que si recuerdan muchos de ustedes, asistieron a un curso monográfico en 2015. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es anterior todo ahora es anterior a la pandemia. Pero era importante retomarlo desde otra perspectiva, para entender, valorar, comprender, apreciar, disfrutar, todos los verbos que a ustedes se les ocurra, de algo que para nosotros es muy cotidiano, como puede ser nuestra catedral, ¿no? Yo creo que en todas las ciudades donde nuestras catedrales son un hito importante, hablamos de la catedral, como si no existiese otra, ¿no? En Santiago me imagino que pasará lo mismo, o pasa aquí o pasa en León, por ejemplo. Pues reflexionar sobre la nuestra, vamos a decir así, sobre la que nosotros nos sentimos tan identificados y orgullosos, reflexionar desde otras miradas. Y para ello, qué mejor que conocer pues algunas de esos iconos del mundo catedralicio. Y con una mirada muy amplia, de distintas tierras, incluso cruzamos el charco, ¿verdad? Y veremos las hispanoamericanas. Y cruzaremos también las fronteras del tiempo, para no quedarnos solo en ese inicio de este boom, de ese fenómeno que fueron las catedrales en el mundo medieval, sino también sus evoluciones, sus nuevas perspectivas en la Edad Moderna, el Renacimiento, el Barroco, esa relectura que hubo en el mundo contemporáneo, sobre todo del siglo XIX, y nos parecía oportuno, puesto que en junio vamos a tener un Congreso Internacional de Catedrales, dedicar también el monográfico a una actividad de este tipo, en la que todo el mundo pudiera participar pues, de forma activa. Para ello, pues hemos sido, la verdad, que muy afortunados, y dada la generosidad de todos los ponentes que han aceptado desde el primer momento poder venir. Yo se lo agradezco a todos ellos en la persona de nuestro ponente, el profesor Monterroso, pero todos y todas las profesoras muy gustosamente han aceptado este reto, y van a poder disfrutar pues, de algunas de las mejores personalidades del mundo de la historia del arte, y con un conocimiento profundo sobre la materia de la que nos van a hablar. También tendremos reflexiones sobre nuestra propia catedral, alguna actividad de carácter más práctico que nos llevará al museo con un reconocido vidriero, Enrique Barrios, para que nos enseñe y nos descubra los misterios de esa técnica tan ligada al mundo de las catedrales como es el de las vidrieras. Esa sesión se tendrá en el museo, viene anunciado en el programa, no hay problema. Y luego lo completaremos con un sábado que está por dilucidar, para ir todos, bueno, lo de todos juntos dentro de un orden, según las medidas sanitarias, pues haremos los grupos que nos indiquen, y ya lo iremos anunciando cuando cuadremos las agendas, ¿vale? Que tendremos que ver cuándo es el mejor momento. Y luego, a mayores, digamos, como complemento, pero no dentro de la matrícula del curso ni del programa, pues estamos preparando una excursión que se anunciará también en breve, que nos llevará a un recorrido por Valencia, León, Lugo, Mondoñedo y Santiago, y luego quizá nos asomemos a Tui. Entonces, bueno, pues suficientemente atractivo. Y será, pues, yo creo que es la semana del puente de la comunidad de
del 23 de abril, que ya esperemos que nos haga un tiempo agradable. Todo esto se lo iremos anunciando. El programa no ha sufrido variaciones, salvo en una conferencia que le afecta al profesor René Payo, que la cambiará de día por la de la profesora Palma Martínez, pero es una por otra, es decir, no pasa nada más porque la profesora Palma no podía venir ese día y para no cambiarlo todo pues se ha hecho un cambio de ese tipo, de uno por otro. Y luego lo que sí que vamos a tener es algún cambio de sala, porque nuestro patrocinador, la Fundación Caja Círculo, va a tener ocupado este salón algunos jueves y entonces nos vamos a ir a Lopidana. Nos vamos a ir al salón, que es muy grande, el de Lopidana, pero ya se lo iremos anunciando. Yo creo que el próximo jueves ya es allí. Pero de todas formas, Berta les mandará puntualmente un correo anunciando el día que corresponde. Y recuerden que ya a partir del próximo jueves todas las conferencias son a las 5:30, salvo que anunciemos lo contrario por razones de algún profesor o profesora que tenga algún problema. Pero en principio retomamos nuestro horario habitual de 5:30 de la tarde, puesto que este año las conferencias son de 1:30 y no de 2 como otros años. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que he hecho ya todas las recomendaciones, pues volver a agradecerles a ustedes su interés, que nos es muy grato retomarlo con esta asistencia, agradecerles a los ponentes su participación y agradecer a la Fundación Caja Círculo Ibercaja pues su patrocinio. Y también me gustaría agradecer desde aquí el constante trabajo y permanente atención de Berta, desde la Secretaría, que hace posible que todo esto también funcione. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al profesor René Payo, director de la cátedra. Bueno, pues muy buenas tardes. Podría estar hablando mucho tiempo acerca de mi querido colega, admirado colega, el profesor Monterroso, pero no voy a cometer ese error, porque todo el tiempo que dedique a la presentación del profesor Monterroso pues irá en detrimento del tiempo que él podrá dedicar a esta magnífica, sin duda alguna, magnífica conferencia sobre ese querido templo, el templo de Santiago de Compostela. Juan Montero es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago. ¿Se oye ahora? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? ¿Se escucha? A ver si soluciona. Ahora, ya lo he solucionado. Muchas gracias. Decía que Juan Montero es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, donde desarrolla su labor docente y donde ha desarrollado también una importante labor de gestión. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras y ha sido director del Departamento de Historia del Arte de esta universidad. Además de esta labor docente y de esta importante labor de gestión, pues verdaderamente el profesor Monterroso tiene un currículum apabullante, de vértigo, en relación con sus estudios, con su conocimiento fundamentalmente sobre el arte de la Edad Moderna, fundamentalmente sobre el arte de la época barroca, de los siglos XVII y XVIII. Y esto trae causa pues, del desarrollo de su magnífica tesis doctoral sobre la pintura barroca en Galicia, una tesis que yo me atrevo a calificar como tesis del antiguo régimen, de esas tesis que hoy ya no se hacen, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos kilómetros recorriéndose no solo las grandes localidades de las bellas tierras gallegas, sino también los pequeños pueblos, en una geografía pues bastante difícil y bastante compleja. Me comentaba antes en la comida el profesor Monterroso que más de una vez se perdió por las carreteras de aquella bellísima tierra gallega, en unos momentos donde también las comunicaciones tampoco eran tan buenas como en nuestros días. Esa magnífica tesis doctoral le permitió tener una visión global sobre el fenómeno de la pintura en Galicia, pero también le permitió ir configurándose como uno de los grandes expertos y como uno de los grandes conocedores de nuestro barroco. Desde dos perspectivas, desde una perspectiva de los estudios formales, pero sobre todo desde una perspectiva de los estudios iconográficos, ya que ha dedicado una parte de su actividad científica pues, al estudio de
apasionante mundo de las imágenes, tanto desde el punto de vista de sus significados primarios como de sus significados más profundos. Ya digo que en estos momentos, sin duda alguna, no hay foro de iconografía en España pues, que no tenga al profesor Monterroso como un elemento clave, como una persona claramente de referencia. Ha ido profundizando en este mundo de la iconografía en algunos aspectos, la iconografía conventual, sus estudios sobre la iconografía franciscana pues son claramente referentes. Ha ido profundizando también sobre estudios de emblemática. En fruto de estos estudios, pues un reciente libro que él coordina, El Sol de Occidente, que acaba de salir en estos momentos de las prensas, Sociedad, Textos, Imágenes Simbólicas, Interculturalidad, una obra verdaderamente interesante, en donde ha tenido la fortuna de coordinar pues, a algunos de los grandes expertos de la cultura de la imagen. Es un gran conocedor también de la historia del grabado, de la historia del retrato. Hablamos antes también de algunas pasiones comunes, como la pasión por el retablo. Aquí encontramos a nuestra maestra, la profesora Iglesias, que también es un referente en el estudio de los retablos, y fruto precisamente de esta pasión por el retablo es un librito que le recomiendo, Madera y Oro, los retablos de Santiago de Compostela, desde el siglo XVI, desde los albores de la modernidad hasta los albores del neoclasicismo. Pero además ha trabajado también en otros ámbitos, en el ámbito de la percepción del patrimonio, los problemas de transmisión del legado patrimonial. Es un gran experto en museografía y en museología, asignatura que imparte de una manera teórica y de una manera práctica, y tiene también escritos muy pertinentes acerca de este mundo, el apasionante mundo de cómo exponer, cómo mostrar, cómo difundir nuestro patrimonio. Y es uno de los mejores conocedores de la Catedral de Santiago de Compostela en su largo devenir histórico, desde los orígenes hasta nuestros días. Estoy seguro que hoy, con la conferencia del doctor Monterroso, pues todos sacaremos profundas ideas, profundas conclusiones acerca de ese gran templo al final del camino, ese gran templo que los peregrinos jacobeos añoraban cuando transitaban por las calles del Camino de Santiago, y cuando desde Burgos ya empezaban a intuir más cerca y más cerca esa tumba del apóstol rodeada por esas magníficas piedras multiseculares. Muchas gracias, Juan. Incluso algún compromiso familiar ha tenido que dejar colgado, con un cumpleaños muy importante de su familia, pero ha querido estar aquí con nosotros esta tarde pues para compartir este rato hablando de una de sus grandes pasiones, la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras, por la invitación. Espero que se me escuche bien. Muchísimas gracias por las palabras, por la presentación, que es totalmente inmerecida, y sobre todo gracias por poder estar aquí con ustedes hoy y disfrutar un poco de este foro y de su asistencia, que en estos tiempos, después de la pandemia, pues resulta hasta un poco extraño encontrar con un foro que pase de las 20 personas dentro de una aula. Espero no extenderme mucho y sobre todo ser claro y no pasar de los 50, de los 60 minutos, que de algún modo es lo que está estipulado para este tipo de charlas, y que incluso pueda haber algún tipo de debate, preguntas o cuestiones que pudieran ocurrir a lo largo de la misma. Empezar a hablar de la Catedral de Santiago, supongo que como todas las catedrales es un problema, y es un problema porque hay demasiadas cosas que contar, con grandes dificultades muchas veces para ordenarlas correctamente. Por eso a mí me gustaría comenzar con 4 referencias singulares que son mías, no tienen nada que ver con ningún otro tipo de conocimiento, pero que de algún modo me permitirían ilustrar lo que yo entiendo por una catedral, y concretamente por la Catedral de Santiago. Hay un texto que seguramente muchos de ustedes hayan leído en sus años de COU, no de segundo de bachillerato, que era de Luis Martín Santos, a la altura de 1900
64, cuando comenzaba la novela estructuralista, En tiempo de silencio, y el protagonista, en un momento, estando en la cárcel, dice lo siguiente: hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos, tan parcamente pobladas por una continuidad aprensible de familias, tan lejanas de un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su menguada pobreza, debido a que no tienen catedral. Martín Santos se estaba refiriendo evidentemente a Madrid, ¿no? Esta sería la portada del libro. Madrid ahora tiene catedral, pero no es comparable a ninguna de las nuestras. Pero no es comparable no por la monumentalidad, sino porque le falta todavía el pozo de la historia, el pozo del tiempo, y lo irá adquiriendo. Pero es significativo, porque detrás de la reflexión lo que hay es otra idea, y es la idea de que una catedral nace, o en torno a ella, una ciudad, y catedral y ciudad prácticamente son algo indivisible. En el caso de Santiago, eso además es todavía mucho más importante. La otra referencia es un texto de los años 70, de Gonzalo Torrente Ballester, que se llama Fragmentos del Apocalipsis, que tiene un final quizás muy gallego, y que dice que el Apocalipsis llegará realmente el día que el pórtico de la gloria se venga abajo, y en ese momento será el fin del mundo. Tiene una referencia al maestro Mateo y a sus dificultades para poder construir el pórtico de la gloria, que soluciona hábilmente yendo junto a una amiga, junto a una bruja, y a través de un conjuro poder viajar en el tiempo, ver cómo está resuelto y volver y poder realizarlo. La tercera ya es quizás un poco más seria, menos personal, y es de Antón Capitel. En este pequeño libro, también de los años 80, hablaba de una idea que van a ver que es real, y la aplicaba a Santiago, pero en general a todos los monumentos. Es la idea de que la catedral es un organismo vivo, es un organismo que se transforma, que crece, que va cambiando, pero que en el fondo, igual que nos ocurre a nosotros, no pierde su identidad. Es decir, sigue manteniendo aquella base, aquel sustrato sobre el que había nacido. Capitel, hablando de la Catedral de Santiago, dice una frase muy significativa y comenta que es un edificio medieval, un edificio románico, que con el paso del tiempo deviene en barroco. Pero es algo más, es un edificio que con el paso del tiempo llega hasta nuestros días en un concepto totalmente diferente. Y es otro elemento fundamental, el hecho de que no podemos disociar la Catedral de Santiago del hecho jacobeo, de la circunstancia por la que la catedral está en ese lugar, porque es un lugar sagrado, es el locus sancti Jacobi. La figura del apóstol enterrado en un edículo que veremos ahora del siglo I después de Cristo sería el ejemplo perfecto. Pero realmente hay algo que también es de otro libro y que en este caso nos debería servir de referencia, y es esta estampa del Códice Calistino. Es el sueño de Carlomagno. Y el sueño de Carlomagno seguramente se ha hecho realidad no con el imperio sacro romano germánico al que él aspiraba, sino con el camino de Santiago y con la universalidad de ese camino. La estampa que están viendo del códice lo que ilustra es justamente el momento en que Santiago se le aparece en sueños a Carlomagno y le recuerda su obligación de tener que ir a recuperar las tierras cristianas amenazadas, en este caso por la morisma, amenazadas por la invasión musulmana. Por lo tanto, en ese momento comenzaban las cruzadas, aunque no se le llamase así, de ese proceso de reconquista, coincidiendo además con unos intereses históricos muy claros, los intereses de un naciente reino asturiano, por un lado, y por otro lado, el naciente imperio o aspiración a un imperio carolingio, por otro. Estas cuatro referencias, en el fondo, nos permitirían hablar
de 4 tipos de catedrales diferentes según sus dimensiones. Una catedral con una dimensión urbana, por un lado, es decir, cómo la catedral interactúa con la ciudad. Una realidad o una dimensión arquitectónica, qué tenemos de esa catedral románica, qué nos llega y cómo esa catedral románica afecta a las intervenciones posteriores. Algo que no podemos evitar, una dimensión devocional. La Catedral de Santiago es la casa de Santiago el Mayor, pero pensemos en ciertas cuestiones. Es un microcosmos de grandes devociones. Santiago tiene la misma categoría que Roma en una circunstancia. Roma tiene 2 mártires apóstoles, Pedro y Pablo, y Santiago cuenta con 2 grandes reliquias de apóstoles. Por un lado, Santiago el Mayor, del cual tenemos el cuerpo y la cabeza de Santiago el Menor, de Santiago Alfeo. Pensemos que en ese imaginario de la Iglesia medieval, pero también de la Iglesia contrarreformista, la posesión de las reliquias es la que justifica la dignidad de la sede. De hecho, Gelmírez, cuando baja a Braga y se trae todas las reliquias que se encuentran allí, entre ellas las de Santa Susana, lo hace justificando que no estaban protegidas, que estaban amenazadas, y lleva a cabo lo que se conoce como el pío latrocinio, es decir, un robo religioso, pero lo que hace es traerse todas las reliquias para justificar esa religión. Y finalmente hay una dimensión patrimonial que ha adquirido realmente carta y naturaleza de presencia en los últimos años y que vamos a representar o vamos a intentar ilustrar simplemente con la intervención que se realizó entre el 2010 y el 2020 en el Pórtico de la Gloria como pieza fundamental, y es también una forma de poder traerlo dentro de este espacio. Si vamos a ver la relación de la catedral con la ciudad, con Santiago, tendríamos que tener en cuenta algo muy significativo. El lugar, el corazón, es un edículo que es en donde se encuentra el cuerpo, la urna del cuerpo de Santiago. Se encuentra justamente en la cripta y forma parte de ese recorrido devocional que hay que hacer a través de la catedral para ver justamente la reliquia, abrazar al apóstol e incluso, si es año santo, ganar justamente el año santo conciliar jacobeo, conciliar compostelano. Sin embargo, eso ya prácticamente no lo podemos ver. Lo que están viendo aquí serían el resto de las excavaciones realizadas en la catedral. Lo que vemos ahora no es la punta de un iceberg, es otro iceberg, pero hay uno por debajo, mucho más profundo. La catedral estaba ubicada sobre un cementerio, sobre una necrópolis, y en torno a esa necrópolis se levanta la gran basílica asturiana, la basílica que es totalmente arrasada y sobre la cual se va a levantar a su vez la catedral románica, siempre teniendo evidentemente como centro justamente el lugar del sepulcro del santo. Veamos un poco las dimensiones, pero claro, eso es verlo por dentro. Por fuera, realmente el efecto altura del 966 sería justamente lo que ven aquí marcado. Esto es toda la ciudad de Santiago, la línea que ven punteada en rojo es la muralla que se mantiene viva hasta el siglo XVIII, las arterias principales que hacen que Santiago sea una ciudad medieval, pero que al final se convierte en una ciudad barroca, y esto sería el casco del locus medieval, con su propia muralla, con la muralla de Cresconio, una muralla que podemos todavía recorrer urbanísticamente, pero sin verla, por las calles, sobre todo en la zona de antealtares, que sería la más significativa. Si lo viéramos reconstruido, el efecto sería justamente este. Aquí tenemos la Basílica de Alfonso, justamente el convento de San Payo de Antealtares y lo que sería la zona correspondiente al monasterio de San Martín Pinario. Es decir, todo este conjunto formaría lo que sería la ciudad. Podemos empezar a deducir algo que después se va a ver.
La Catedral de Santiago es el centro simbólico y el centro visual de la ciudad, de esa almendra que es Santiago, pero no es el centro geométrico. Hay una ley no escrita que dice que Santiago tiene una arquitectura que no puede superar la altura de las torres de la catedral. Ese es su skyline particular, es su línea del horizonte. Pero aún así todo, tampoco es la parte más alta de la ciudad, ni las torres son la parte más alta. Pueden percibir cómo aquí ya tendríamos la estructura con la catedral medieval y observarán cómo la ciudad, o lo que queda podría haber de ciudad, está siempre a espaldas de la catedral. Justamente está siempre hacia la cabecera. Lo que es el límite de la parte occidental es justamente la muralla. Y a partir de ahí lo único que va a haber es campo, lo único que va a haber es territorio. Claro, eso lo entendemos mucho mejor si nos trasladamos al plano del siglo XVI, en este caso en 1595, el archivo de Simancas. Y lo entendemos perfectamente porque esto es la catedral, este espacio que estoy redondeando. Esto es San Payo de Andaltares, el convento benedictino. Esto todo que ven por aquí es el monasterio de San Martín Pinario. Y esto es todo el caserío que se va desarrollando intramuros. Como observarán, al final, el límite de la muralla, aquí actualmente se encontraría la Plaza del Obradoiro y lo que sería el Ayuntamiento de Santiago, el Palacio de Rajoy, el Seminario de Confesores, linda justo directamente con la muralla. Claro, esto va a condicionar realmente la idea que los arquitectos tengan de cómo hay que resolver la catedral cuando el tiempo vaya pasando y la ciudad vaya creciendo. Y ya no vamos a poder tener una catedral medieval, no vamos a poder tener una catedral fortaleza. Vamos a tener que hacer una catedral palacio o una catedral civil. Lo primero que se consigue, que es un azar, pero que al final forma parte de esa mentalidad barroca, es esa forma de uniformizar el urbanismo a través de grandes plazas. Claro, salimos de calles muy estrechas y llegamos a grandes espacios escenográficos. La Plaza de la Quintana, la Plaza de Platerías, la pequeña Plaza de Azabachería con la fachada neoclásica y, por supuesto, la gran Plaza del Obradoiro. Pero claro, eso implica darle una solución al edificio mirando hacia esa ciudad. ¿Cómo lo vamos a componer? ¿Cómo se va a resolver dicho espacio? El proceso es un proceso que va a tener un momento crucial, que es en torno a 1650, con el canónigo Vega y Verdugo. Cuando Vega y Verdugo llega, viene de Roma, viene admirado de la Roma barroca, de la Roma de Berlín. Por eso tenemos el baldaquino que tenemos, aunque se parece más bien poco al de San Pedro. Y lo que se encuentra concretamente en la fachada de la Quintana es con esto, pero todavía más deformado por los procesos de adición de capillas durante los siglos XIV, XV y XVI. Él declara que le parece una iglesia de aldea, que crea grandes recovecos donde la gente de malvivir se puede esconder. Pensemos que aquí había un cementerio y consta en las actas municipales que las monjas de San Payo de Andaltares se quejaban de ver fuegos fatuos o de ver a los perros arrastrando los huesos de difuntos a lo largo de la plaza. Y empieza la idea de reformar la cabecera. Cabecera que además tiene una importancia extraordinaria. Por un lado, porque por esta puerta, por la puerta de la capilla de San Juan, que veremos después, es el único punto de salida de la catedral al nivel del suelo, por donde no se puede salir sin usar escaleras. Y por otro lado, aquí, entre la capilla del Salvador y la capilla de San Pedro, aquí se encuentra la Puerta Santa. La Puerta Santa, que no olvidemos que sigue el modelo de Roma y por lo tanto estamos hablando de un proceso creado después de 1499. Es decir, estamos hablando de un proceso ya de época
moderna. Pero son los dos elementos simbólicos fundamentales de este espacio. La solución en 3D sería muy parecida a esta, y el proceso y el resultado es este. Lo que ven aquí, en el fondo, no deja de ser ni más ni menos que un ejercicio barroco, porque es pura apariencia. No se ha tirado nada de la catedral románica. Si quitáramos este gran telón, veríamos que los anillos de la girola están perfectamente definidos y veríamos que los ábsides de la cabecera aparecen igualmente definidos. Lo único que se ha hecho es crear un gigantesco muro cortina que urbaniza, organizando en dos cuerpos, incluso tan falso como que tiene las ventanas condenadas, dando la apariencia de una arquitectura horizontal, civil y sin ese carácter defensivo y religioso. Es decir, se está creando una fachada hasta cierto punto palaciega. Es Peña de Toro el primero que ejecuta esta obra, aunque después evidentemente no se entendería si no participara Domingo Antonio de Andrade. Pero fijémonos que la uniformización se hace con algo tan sencillo como es generar una balaustrada que va marcando cada uno de los niveles y sustituyendo el acabado gótico del cimborrio por un acabado con una cúpula con el trasdós semiesférico, es decir, que se trasdosa al exterior de forma semicircular, que es la que le da el aspecto realmente de una cúpula moderna, cuando realmente estamos delante de un cimborrio. A mayores de eso, Andrade acomete, junto con la labor de Peña de Toro, el pórtico real, que se va a convertir en ese acceso procesional fundamental a la catedral. Aquí estaría ya la Puerta Santa, y levanta la torre del reloj. Estamos a la altura de 1682. Esta torre tiene en el imaginario los libros de la Torre Farfán de 1673 y concretamente en las fiestas de canonización de Fernando II el Santo en Sevilla, donde la Giralda aparecía engalanada de este modo. Lo interesante realmente es que Andrade lo que hace es reaprovechar la torre que se realiza en el siglo XV, esta torre que ven aquí, la torre que le llaman de Don Berenguel, aunque no es de la época de Don Berenguel. La estructura la aprovecha, la moderniza y lo que genera es un juego escalonado de volúmenes donde poco a poco va descargando y descarnando toda la arquitectura, simplemente hasta dejar pequeñas estructuras, es decir, va haciéndolo y pasando de lo más pesado a lo más ligero en la parte superior. Además, juega con ese sentido marcadamente horizontal del urbanismo, de la fachada de la Quintana, lo cual permite, evidentemente, que la torre se proyecte muchísimo más hacia arriba. Prueba de lo que estamos diciendo sería esto. Vega y Verdugo retrata en un dibujo cómo era la cabecera. Y aquí podemos ver cómo se enlaza perfectamente con la estructura de la fachada. Los líneas de puntos serían la época moderna. Fíjense que detrás está todo, prácticamente, esto ya no está, esto vendrá Monroy y hará la Capilla del Pilar y desaparecerá también justamente la capilla continua para hacer el corredor y el cuerpo de guardia. Pero observen cómo todo esto, lo único que es un muro de cierre, un muro en donde hasta la iglesia de la Corticela, que era una iglesia separada de la catedral, una iglesia de base prerrománica, también queda integrada. Ese es el gran acierto, la gran solución que se acomete en esa fachada. Por el medio de estas dos cosas ocurrieron también otros intentos. Esto afortunadamente no se llevó a cabo, pero don Juan Arias, a mediados del siglo XIII, propuso adecuar la catedral románica al gusto gótico, intentar hacer una especie de gran catedral de Toledo. Pero claro, hubiese salido una catedral totalmente desproporcionada, excesivamente cabezona. Fijémonos el gran desarrollo que tendría el ábside y la cabecera, y observemos cómo el sepulcro quedaría totalmente descentrado de lo que sería el núcleo, no quedaría tan arropado.
Esto no es un proyecto, o sea, es un proyecto porque no se llegó a cabo, pero esto se intentó realizar. Se conserva toda la cimentación, justamente esta zona que es un poco más oscura es lo que se conserva en los restos arqueológicos que se estaban levantando en ese momento, concretamente siguiendo los modelos de la Catedral de León. Al lado de eso, Andrade es capaz de comportarse como un verdadero conservador del patrimonio. Había destruido la puerta de San Juan, que contaba con estas esculturas. Era una puerta decorada con piezas de finales del XV, principios del siglo XVI, y las va a ubicar justamente en los laterales de la torre. Es decir, el reaprovechamiento per se de los elementos constructivos. Vamos a ver que eso es quizás uno de los grandes méritos de la Catedral de Santiago, la capacidad de mantener la memoria de sí misma, es decir, de crecer, de transformarse, pero al mismo tiempo de recordar la estructura que tenía. Aquí veríamos la estructura del pórtico real y volvemos a constatar ese sentido puramente de bambalinas. Estamos justamente a la altura de 1700 y observen que esto es un balcón que no lleva a ningún sitio. Detrás lo que hay es la trasera de la capilla del Pilar. Es pura tramoya, puro maquillaje. En la Puerta Santa ocurre lo mismo. Podemos ver la sacristía de San Pedro y vemos la Puerta Santa. Las piezas que ven aquí son piezas reaprovechadas de la sillería del coro pétreo del maestro Mateo. Una sillería que por falta de espacio fue destruida a la altura de 1608 para hacer una sillería de madera. Pero sin embargo, las piezas escultóricas y los remates de cada uno de los sitiales se acoplaron, se reutilizaron como piezas de decoración. No acaba ahí. En el siglo XVIII los aires académicos y los aires tardobarrocos, en este caso Lucas Ferro-Cabeiro y Melchor de Prado y Mariño, hacen estos dos proyectos que no se llegan a llevar a cabo. Pretendían hacer una Puerta Santa neoclásica, con todo lo que eso hubiese implicado de frialdad dentro del propio proyecto. En la de Melchor de Prado, como ven, el frente sería una estructura hexástila de 6 columnas rematadas por un frontón triangular recto, con lo cual todo el encanto de lo que era y lo que tenemos hoy del barroco de la Quintana hubiese desaparecido. La puerta que mejor se conserva de ese mundo medieval y que nos permite vislumbrar cómo era en esta reconstrucción en 3D es las de Platerías, en donde podríamos ver la estructura almenada, los dos cuerpos, siguiendo el modelo de Saint-Sernin de Toulouse y, evidentemente, la reincorporación de esa torre de Don Berenguel. Sin embargo, esto es si aplicamos un foco muy estrecho, porque realmente la Plaza de la Quintana hoy en día ha cambiado de forma radical. A su lado, a la altura de 1540, se está llevando a cabo la construcción del elemento articulador que va a cambiar todo el urbanismo de la zona, que es el gran claustro del siglo XVI. Lo inicia Juan de Álava, lo termina, pero después todo lo que es el cierre de ese claustro lo va a acometer en parte Rodrigo Gil d'Ontañón, por lo menos en proyecto. Y Rodrigo Gil d'Ontañón lo que nos plantea como cierre es ya efectivamente un palacio. Si cogen el Palacio de los Guzmanes de León o cogen el Palacio de Monterrey de Salamanca, verán que es la misma estructura. Un palacio dividido en 3 cuerpos, la galería en la parte superior, simplemente rematado por una balaustrada, en este caso de candeleros, y culminada por una gigantesca torre, una torre cuadrangular, que además aquí tiene ese sentido escalonado, que muchas veces nos recuerda falsamente al mundo mesoamericano, a lo que serían las pirámides aztecas y mayas, pero que en el fondo es la copia de un grabado de Servio del mausoleo de Halicarnaso, que contaba con esta misma estructura. Pero la idea es crear esa fachada característica. Y para que veamos el grado de integración
Cuando se va construyendo el proceso de cierre del claustro, el claustro se construye en 1510, esto se está haciendo en 1540, pero la última parte del cierre es esta fachada de 1720, de Fernando de Casas y Novoa. Esta fachada vuelve a ser pura tramoya, es para cerrar una medianera, para cerrar el ángulo que no había quedado bien encajado en la esquina. Y lo que hace es de nuevo una estructura, ahora compartimentada en más niveles, pero básicamente con el balcón central, con una peineta en la parte superior, que vuelve a recuperarnos la solución de una fachada de palacio. El orden arquitectónico es el que lo marca, simplemente con una vocación urbana. Todas las fachadas de la catedral están pensadas no para servir al edificio, sino para servir a la ciudad, para mayor ornato justamente de la ciudad. Quizás la más frustrante sea la de la azabachería, la del pórtico del paraíso, cuya entrada es sumamente importante porque es por donde se accede a través del Camino de Santiago. La ruta francígena era la puerta de los peregrinos. Es un proyecto que se inicia en el siglo XVIII, a mediados, en lenguaje barroco, pero que le pilla los dictados de Ventura Rodríguez, la mentalidad del arzobispo Rajoy por el medio. Aquí se dice una frase que después acabó en título de canción. Los maestros de obras de la Catedral de Santiago, sobre todo Lucas Ferro del Cabeiro, cuando le hicieron la propuesta de los planos neoclásicos de Ventura Rodríguez, que después llevaría a cabo Domingo Lois de Monteagudo, dijeron aquello de antes muertos que sencillos, y así resultó el efecto. La base estructural es barroca, pero la decantación ornamental ya es totalmente neoclásica. La estructura de esa portada sería justamente algo parecido a esto. Esto sería la estructura que desapareció en su momento, con dos torres circulares pequeñas y justamente toda la decoración de la portada del paraíso, que después de derribarse fue trasladada justamente a la fachada de Platerías. Aquí podemos ver algo que va a ser crucial. Vemos el gran problema constructivo que ya tiene la Catedral de Santiago. La cota en la que se asienta el sepulcro y la cota a la que va a llegar la fachada del Obradoiro es prácticamente de 2 plantas de diferencia. A medida que la catedral avanzaba, y después lo veremos lentamente, el problema se iba haciendo más grave. Tendremos que esperar a Mateo para que solucione la cripta de la catedral, el pórtico de la gloria y en el fondo toda la fachada románica. Aquí crecerá después el palacio arzobispal, que va también justamente ligado a la ciudad. Aquí veríamos lo mismo, el mismo juego con la fachada del paraíso, pero ahora justamente desde la parte oriental, desde la parte este. Y ahí aparece la fachada del Obradoiro. La fachada del Obradoiro es el resultado de un buen acierto. Pensemos que la fachada del Obradoiro llega al siglo XVII, llega a época de Vega y Verdugo, prácticamente en la estructura románica. Simplemente se había hecho una intervención que veremos después a la altura de 1605, que es la escalera imperial, la escalera maximiliana, y que les traerá claros recuerdos. De hecho, la influencia final es burgalesa. Pero el proceso es un proceso donde va a participar Peña de Toro, donde va a participar Andrade y sobre todo donde va a participar Fernando de Casas y Novoa. Y Fernando de Casas y Novoa es capaz de hacer algo fundamental. Es capaz de leer el edificio. No destruye la estructura románica. De hecho, el pórtico de la gloria no solo es lo que vemos habitualmente, sino que es la estructura del Nartes con sus esculturas, sino que lo que hace es pegarle una piel barroca a esa fachada. Al pegarle la piel, lo que va a hacer es que crezcan las 2 torres, que desarrolle de nuevo el cuerpo central con una espadaña. Todo esto que ven aquí, después lo verán por la parte de atrás, está al aire, es una peineta, es algo puramente para presumir, no tiene función ninguna. Si lo quitásemos, la catedral seguiría funcionando igual, no le iba a entrar agua. Y la solución que ven en el cuerpo central es el reflejo de la estructura interior. La calle
central con el parteluz, que será el pórtico de la gloria, las dos naves laterales, y en donde había un rosetón románico, se introduce una gran estructura de espejo que va a permitir iluminar la tribuna, y desde la tribuna va a permitir iluminar el altar mayor. Lo demás son simplemente planos de piedra puestos unos sobre otros. Lo pueden ver perfectamente en esta estructura, que lo único que está haciendo es maquillando el cuerpo de las torres medievales. Esta sería la estructura original, con una torre un poco más grande que otra, el rosetón, el reparto de juegos, y algo muy importante: el pórtico de la gloria estuvo abierto al público, digamos, al acceso hasta 1523, que es el momento en donde por lo menos se conserva la documentación de la primera reja que se construye ex profeso para el pórtico de la gloria. El efecto sería algo parecido a esto, es decir, sería un nártex con figuras hacia afuera, figuras hacia adentro, con el arco angrelado en el medio y el pórtico retrasado hacia el fondo. Ahí es en donde entra la función de la cripta, porque si estaba abierto, muy probablemente no habría escalera. El acceso se haría por dos escaleras interiores que había dentro de la cripta. Cuando Vega y Verdugo llega, lo que se encuentra es justamente esto. Se encuentra la fachada tal como está. Presenta la escalera maximiliana, presenta ya todo el cierre del claustro. Fijémonos los niveles. Hay 1, 2, 3, 4 alturas para nivelar en la altura de lo que sería el claustro en la parte oriental, y aparecen las torres. El siguiente proyecto que hace Vega y Verdugo ya nos da una pista de por dónde debería ir. Lo que pretendía era igualar las dos torres, hacer dos torres del mismo modo. Peña de Toro empieza la torre de las campanas, no la concluye, y después será Fernando de Casas el que le dé la solución final. Pero es tan importante eso como esto. La escalera maximiliana es un arquitecto de Jaén, es Ginés Martínez de Arana, que llega con Maximiliano de Austria como arzobispo a la altura de 1603, y tiene que diseñar la escalera que sirva para dos cosas. Por un lado, para acceder al pórtico de la gloria de la catedral por su extremo occidental, y dos, tiene que servir para dar acceso a la cripta. La solución es muy fácil. Estamos en la solución de Bramante, del Belvedere, pero sobre todo estamos en la solución de la escalera dorada de Diego de Siloé, y con una escalera de caja rectangular, de doble tramo envolvente, pero al final es una escalera imperial como la que marcaría Siloé. De hecho, es lo que vemos siempre, ese viaje de Siloé a Andalucía, y de Andalucía viene de regreso directamente hacia nosotros. ¿Y qué es lo que acaba configurando realmente la base de lo que es la fachada del pórtico de la gloria? Al final, Santiago, seguramente a la altura del 17, esto es un dibujo del Marqués de Sandwich de 1669, sería algo parecido a esto. Un villorrio con un montón de casas, pero donde, como vemos, lo que estaba presidiendo realmente era el perfil de la Catedral de Santiago. Algo que aparece permanentemente. Al lado de esto, podríamos ver la metamorfosis de ese templo. Es decir, ¿qué le pasa al proyecto arquitectónico? Esto es lo que es realmente hoy en día la Catedral de Santiago. Lo negro es lo medieval, lo románico. Lo rojo es lo del siglo XVI. Lo amarillo es todo lo del siglo XVII y XVIII, y lo que aparece aquí sería lo gótico, que es la zona verde, ya que incluye un poco la parte del pórtico de la gloria. Como ven, es un edificio que en poco se parece a la planta de una iglesia de peregrinación románica, porque la estructura que hoy tenemos sería más o menos esta. Pensemos que este claustro se va a levantar para fortalecer, también aparte por necesidades de uso, fortalecer la pequeña inclinación que tiene la torre de las campanas. Esta era la estructura y las fases constructivas de la catedral románica.
desde 1075, en donde Bernardo el Viejo hace la primera parte de la girola, hasta que Mateo termina justamente a la altura de 1188 el pórtico. Esta es la catedral de peregrinación depurada, sin ningún elemento, sin que el tiempo pase por ella. Claro, el problema es que cuando el tiempo va pasando, la cosa va cambiando. Esta imagen nos permite entender de dónde venimos. Tenemos la Catedral de Santiago y tenemos la Catedral de Saint-Sernin de Toulouse. Y fijémonos que la diferencia está justamente en la solución del pórtico, en la solución de las dos torres que quedan fuera del desarrollo del cuerpo frente a Saint-Sernin, y un poco el alargamiento. Pero es el modelo francés. Santiago tiene la virtud de ser el más depurado de los elementos de peregrinación de la tipología que había creado el Camino de Santiago. Pero eso cambia radicalmente cuando se empieza a intervenir. Y se empieza a intervenir por el claustro. El claustro va a ampliar la superficie del claustro medieval, que está enterrado y es accesible en la parte de abajo, y lo hace Juan de Álava. Estamos a la altura de 1510 en esa incertidumbre de un lenguaje gótico con arcos apuntados, con arcos de medio punto, con un lenguaje ya decorativo renacentista. Estamos introduciendo ese mundo del Renacimiento. Aquí pueden ver cómo el ajuste del ritmo de los arcos no es exactamente igual, los de los extremos se apuntan ligeramente y son un poquito más estrechos, y todavía tenemos los pináculos característicos. Nada que ver con lo que estábamos viendo por el exterior. Esta es la amplitud con las bóvedas de crucería que se van a convertir en el carácter y la característica fundamental. Y aquí podríamos ver perfectamente el desnivel que generaba el claustro. Este es el claustro de Juan de Álava y esto es el cierre que se hace para equilibrar esas alturas. Pero lo interesante pasa dentro, porque si bien la catedral por fuera es capaz de soportar que le hagan cambios, la estructura románica, por dentro le cuesta extraordinariamente. Y de pronto es al revés, es el tramo románico el que va a imponer el ritmo. Cuando Juan de Álava tiene que hacer la puerta de acceso a la sacristía, más exactamente a la antesacristía, y va a tener que hacer la puerta de acceso al claustro, tiene que hacer una portada de tipo renacentista, hace esto. Claro, si lo vemos de frente, lo entendemos perfectamente. Hace una portada que recuerda lejanamente a un arco de triunfo, que tiene hiperdesarrollado lo que sería el ático y que tiene un misérrimo frontón triangular. Un frontón triangular que, fíjense, que queda encajado dentro de lo que era la huella del arco de la ventana que estaría en su lugar. Y la puerta queda totalmente constreñida al tramo románico. No se rompe. Es decir, lo que marca la proporción, por eso nos da esa sensación de excesiva estilización y de desproporción en relación al mundo renacentista, es las dimensiones de la estructura medieval. Esto va a ser prácticamente una condicionante en todas las intervenciones modernas dentro del interior de la catedral. En la puerta del claustro ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener las soluciones renacentistas, los medallones, de una y otra. Podemos tener la decoración de Candelieri, podemos tener las pilastras, la estructura del arco de triunfo, pero no tenemos las proporciones de una arquitectura renacentista. Tenemos las proporciones de un pie forzado que es medieval, que es románico. Esto lo podemos llevar incluso a obras que serían prácticamente menores. Estamos ya en el siglo XVIII. Es Simón Rodríguez. Tiene que abrir la puerta de acceso, decorar la puerta de acceso a la cripta, a la que estábamos viendo antes y comentábamos con anterioridad. Una puerta que tenía ya decoración del XVI, y lo que hace Simón Rodríguez es introducir el característico barroco de placas, toda esta decoración del interior. Pero es curioso, cuando tiene que solucionar el remate, aquí lo ven más en detalle, para respetar la cruz de consagración de la catedral, la cruz medieval, de pronto lo que hace es recuperar lo que sería esta línea de imposta, quebrada ahora,
pero con billetes, que es la línea imposta típica de la arquitectura románica. Y vemos que tampoco, a pesar de ser barroco, rompe con la estructura. Hasta la idea de la venera y el ángel quedan perfectamente engarzados en el hueco de la ventana medieval. Esto pasa también en las bóvedas. Las bóvedas de crucería son una constante. Aquí vemos la de la antesacristía, aquí tendríamos la de la capilla de los Mondragón, que es una estructura pentafolia ligeramente irregular. Nos estarían hablando siempre del taller de Juan de Álava. Esta quizás con menos ínfulas por nuestra parte también les tiene que resultar un poco conocida, es la de la capilla de las reliquias, ya con la estructura calada. Pero al final las proporciones siguen siendo las proporciones medievales. Incluso en esto que alabamos siempre como la gran arquitectura barroca gallega, el retablo del baldaquino de la catedral, nos encontramos con que al final el juego lo gana la catedral medieval. Esta es la estructura que veríamos hoy. Un baldaquino donde el sepulcro está en la parte de abajo. Está pensado para cumplir las funciones rituales de poder bajar a la cripta y subir a dar el abrazo al apóstol, que ya estaban asentadas en la Edad Media, y los ángeles sostienen volando sobre sus hombros 8 ángeles, justamente una gran estructura piramidal, y descargan sus empujes directamente sobre la fábrica medieval. Vuelve a ser un juego de tramoya. Vega y Verdugo quería que fuera esto, pero claro, hacer el baldaquino de Bernini, ya no digo en dimensiones, simplemente en estructura, implicaba poner 4 grandes columnas que iban a impedir el uso práctico de la cabecera, el uso litúrgico. Por eso Andrade tiene que decidir llevarla hacia el exterior. Realmente los proyectos iniciales eran esto, eran los ángeles que volaban y se proyectaban, pero fijémonos que incluso se queda todavía más constreñido. El efecto barroco que ahora da esa idea de verticalidad que tiene la capilla mayor se debe justamente a la estrechez del tramo de la cabecera, que es lo que provoca. El baldaquino medieval era esto, es decir, era un baldaquino mucho más pequeño, es el de la época de Gelmírez, estaría el sepulcro y la imagen del Salto. Claro, esto lo tenemos reflejados en algunas obras. Esto es una miniatura del libro de horas de Tournai, en donde vemos justamente todo el rito. Los peregrinos que entran por un lado están orando evidentemente al santo y suben a la parte de arriba y abrazan a la figura del apóstol. Rito que hoy en día se sigue haciendo. Aquí veríamos justamente el mismo ejemplo. Al final la solución es esta estructura. Es una gran pirámide para dar cobijo a un altar que señala el sepulcro, donde Santiago aparece representado de las 3 formas, como Santiago Magíster, como Santiago Apóstol, como Santiago Peregrino y como Santiago Caballero. Aquí pueden ver la angostura que genera justamente esa presión, y lo desproporcionados. De lejos son bonitos, cada vez que uno se acerca los ángeles no son tan bonitos. Fijémonos que el espacio se hace muy abigarrado, pero por toda la decoración y sobre todo por la falta de espacio en la parte superior. Algo que es fundamental: Santiago no sería Santiago sin la devoción de la monarquía, y por lo tanto siempre van a encontrarse esa iconografía de los reyes adorando, los reyes asturianos y por supuesto también Felipe IV. La parte superior es justamente ese juego calado. Vemos aquí cómo la estructura es pura exhibición, y el Santiago Matamoros, cómo vuela y se proyecta en la parte superior. Pero quizás lo más importante sea justamente el trasaltar. En el trasaltar, donde se narra la traslación del cuerpo, podemos ver lo que está debajo. Esta es una intervención del 19 de López Ferreiro, pero es sumamente simbólica. Es la tapa del sepulcro con la estrella que señala el lugar donde se encuentra el cuerpo, que sigue la tradición jacobea, pero al mismo tiempo nos recuerda que esa estructura piramidal que está arriba de baldaquino, de lo que sirve es de señal
es de faro para lo que estaba justamente abajo. Si nos vamos a otras capillas y enlazamos en lo mismo, pero ahora en la devoción, vemos que ocurre lo mismo. Es un microcosmo de devociones. En este caso es un retablo del siglo XVI, de 1520, del maestro Arnau, es el retablo de San Bartolomé, y observe que es simplemente un pequeño cuerpo que no sobresale para no interrumpir lo que sería la línea de ventanas románicas. Es la adaptación, de nuevo, al espacio, con las características habituales. En este caso es una capilla funeraria. En otras las devociones son más exóticas. Por ejemplo, esta es una obra del maestro Miguel de Perrín. Estamos a la altura de 1526 y es una obra hecha en barro cocido. El maestro Miguel de Perrín es de Sevilla, decora los exteriores de Sevilla, se mueve en ese estilo hispano-flamenco de carácter nórdico, pero es de una calidad extraordinaria. Aquí pueden ver algunos detalles de la pieza que nos muestran esa expresividad con la que cuenta. Y quizás la más significativa para ver esa devoción, cómo cambia, y esa adaptación al espacio románico, es la capilla de San Pedro, actualmente la capilla de Nuestra Señora de la Azucena. El retablo que ven es de 1730, es de Fernando de Casas, del mismo autor que la fachada del Obradoiro. Si se fijan, es un retablo que vuelve a ser extremadamente estilizado, pero el problema está porque lo tiene que encajar en la parte central del ábside curvo de la iglesia medieval, para no interrumpir la única ventana que le queda, ni la ventana que está condenada de este lado. Sigue prácticamente el mismo nivel. Este cuerpo, que sería el remate del primer cuerpo, lo pueden ver aquí, cómo se adapta prácticamente a la misma línea imposta de la capilla. Ese sería el elemento. Al mismo tiempo, es una de las capillas que tiene pinturas murales, prácticamente todas habían desaparecido. Este es el martirio de San Juan, del cual queda únicamente la cabeza. Esto que se ve aquí sería el martirio de Santiago, y me interesa que vean la solución de cómo la pintura mural se adapta al espacio construido. En donde hay una ventana condenada aparece una pintura, donde hay muro aparece la simulación de un arco, y la bóveda de cascarón se convierte en un gran cortejo que está decorado. Desconocemos el maestro, lo que sí sabemos es que es un maestro de una extraordinaria calidad compositiva, técnica. Basta ver simplemente el retrato de este San Pedro pontifical. Pero de nuevo vemos devociones y al mismo tiempo vemos ese cambio de espacio. Y nos quedaría justamente el otro elemento, la dimensión patrimonial. Es decir, la catedral de Santiago que tenemos hoy en día es ese cúmulo de historias que han ido pasando, ese cúmulo de obras. Y seguramente si tuviéramos que pensar qué es, y esto se puede aplicar a cualquier catedral, qué podemos nosotros dejar de cara al futuro para una catedral con más de 800 años, seguramente sería dejarla tal como está, por lo menos conservarla tal como está. Y en ese sentido, la intervención en el Pórtico de la Gloria, la intervención que ha habido estos 2 últimos años, ustedes verán una catedral totalmente renovada, es decir, una catedral muy diferente a la que había en el 2019, que ha cambiado, pero para bien, es la del Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria tiene un vaciado en el Kensington Museo de Londres, al cual durante muchos años se le echó la culpa de que era el motivo por qué el Pórtico de la Gloria no tenía policromía. Es decir, el Pórtico de la Gloria habíamos generado una imagen ya cultural en piedra, o por lo menos en blanco y negro o en ocres, prácticamente simplemente con pequeños atisbos de policromía. Cuando se hace el vaciado en 1866 y se arranca, se atribuye a que dentro del molde se había ido la policromía, y no era eso. Lo que pasó al final fue que toda la capa protectora se quedó pegada al Pórtico de la Gloria. A eso hay que sumarle la falta de mantenimiento, la humedad, las sales, y provocaron justamente que llegara a nosotros de otro modo.
El Pórtico de la Gloria después generó un imaginario policromado, y esto es muy, muy interesante. Este quizás sea el mejor cuadro, es el de Genaro Pérez de Villamil, es un cuadro que está en la Moncloa, se ha expuesto muy pocas veces, pero sobre todo es que ningún presidente lo quiere, no sabemos muy bien la razón de por qué, pero bueno, de hecho el problema es ese, pero lo interesante es que era esa necesidad de un pórtico que estuviera policromado. Otros artistas gallegos, Villafínez, Juan Luis, incluso nos lo presenta transmutado casi en una puerta, nos muestra realmente un Pórtico de la Gloria que tendría que tener color. La intervención que se hizo entre el 2010 y el 2020 justamente buscaba eso, buscaba recuperar esa fisonomía del pórtico, esa policromía. Pero ahora tendríamos que recapitular una cuestión. El Pórtico de la Gloria no solo es esto. Iconográficamente, el Pórtico de la Gloria es desde la cripta hasta la tribuna. Son tres niveles que nos hablan del mundo sublege, de la tierra, iluminada por astros, el sol y la luna, el mundo de la ley con la segunda venida de Cristo, cuando reciba a bienaventurados y recibe a condenados, pero también con el descenso al limbo, que aparece en otro lado, y finalmente la Jerusalén celeste en la tribuna. Es decir, un complejo orden iconográfico que responde a lo que, esto lo explicaba Serafín Moralejo en uno de sus libros, que era el ordo profetarum. Es una representación teatral, igual que ocurriría en el misterio de Elche, pero hecho en piedra. Esto es lo que veríamos, y lo veíamos antes también por fuera, y aquí tendríamos la estructura recortada que nos lo explicaría. El problema es que el Pórtico de la Gloria es un problema estructural, y eso fue lo primero que nos encontramos cuando se hizo la restauración. De poco valía intentar restaurar las pinturas si sobre ellas seguía lloviendo. Las intervenciones de patrimonio sirven para que se visibilice el valor de los edificios, pero en muchos casos, si se hacen bien, sirven para conocer mejor el edificio y que el conocimiento básico avance. Esta es la fachada que todos ustedes ven. Esta es la fachada del Pórtico de la Gloria vista desde cubierta. Esto es la peineta que les decía antes, y esta es la estructura de la caja de la tribuna, donde Fernando de Casas también interviene. Los desvíos de las torres, etcétera, provocaron, por ejemplo, que buena parte de la policromía de las calles laterales desapareciera por completo. Simplemente, para pasarlo muy rápido y no me extenderme, esta sería la cripta, esa parte oscura del mundo sublegen. Esto es la avenida de Cristo y, por lo tanto, sería la aproximación, y esta estructura es la tribuna y se responde a la Jerusalén celeste, ángeles turiferarios y presidida por el Agnus Dei. Fijémonos que simbólicamente la lectura es muy bonita, porque pasamos de la zona oscura de la cripta a la zona iluminada por ese gigantesco rosetón que sería la Jerusalén celeste. ¿Cómo sería el Pórtico de la Gloria? Así. Esto es el Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense, con una intervención de policromía evidentemente del siglo XVIII. Pero es que el Pórtico de la Gloria se pintó y se repintó más de 5 veces. Y en cada vez se pintaban unas cosas, a veces los pies, otras las manos, otras la vestimenta. Evidentemente este sería un choque enorme si pudiéramos llevarlo a cabo. Esto nos llevaría un poco también al otro modelo que nos servía. Esta imagen de Santiago, la imagen que se abraza, tenía en sus capas de preparaciones 8 capas de policromía, para que nos hagamos una idea de cuál es el proceso que se lleva a cabo. La intervención la hace la Fundación Pedro de Barrié de la Maza, que ya había tenido una experiencia previa, que era la intervención en el coro pétreo del maestro Mateo, aquel de las estatuas que veíamos en la Puerta de la Quintana, y que aquí aparece justamente de nuevo ya reconstruido. Pero lo interesante, y aquí casi obviamos los comentarios, son las aproximaciones a las imágenes. Por primera vez podíamos ver las imágenes de cerca.
podíamos conocer el pórtico. Fijémonos lo que queda de policromía dentro de esto. Esto es policromía de 1648 de Crespín de Belino. Cambia totalmente el tipo de carnación, es una carnación de época moderna frente al mundo medieval. Nos permite ver formas de engarce. Todas estas piezas que van a ver están ancladas con un sistema de caja y espigón a la pared del pórtico. Es decir, son piezas sueltas que se tallan abajo y se aupan y quedan encastradas. Es decir, podríamos vaciar de estas piezas y nos quedaría la estructura arquitectónica del pórtico. Aquí vemos las carnaciones del 17 y las policromías ya góticas, doradas del 14, que es la policromía más antigua que logramos encontrar dentro del pórtico. Aquí las vemos de nuevo y vemos todos los restos de sales, de cal y evidentemente la pérdida de policromía que se había ido produciendo. Podemos ver cómo eso pasa en todas y cada una de las imágenes, lo podemos ver perfectamente. Toda esta masa blanquecina que ven por aquí no es suciedad, estos son sales que se han ido condensando, que han ido saliendo a la pintura por la humedad que la piedra ha ido absorbiendo, o como la pintura se iba redescabajando casi en escamas y que podía ir cayendo perfectamente. Aquí lo vemos mucho más claramente. Evidentemente, lo que decía, los pórticos, las calles laterales estaban totalmente perdidas de policromía. Permitió hacer estudios de la piedra, de cómo estaba compuesta, y nos permitió ver otros elementos que habían sufrido deterioros. Estaba buscando una imagen muy representativa. Fijémonos cómo incluso se empastan, es decir, muchas de las imágenes no están pensadas para ser vistas directamente, lo único que hay es que dar la sensación de lo que hay. Están a demasiada altura, por lo tanto diríamos que el acabado del artista no es precisamente, vean este pegote que aparece aquí, extraordinariamente fino, o incluso quedan partes, como ven, sin retallar, cosas que en una visión lejana habríamos perdido completamente. Restos de policromía roja que también existían, el resto de las carnaciones, aquí lo volvemos a ver, más o menos repite el mismo modelo. Nos permitió constatar que la estructura del dintel ya no era una estructura única, como pensábamos hasta ese momento, sino que era una estructura doble. Claro, hacer un dintel de tanta luz era prácticamente imposible. Permitió constatar que esta grieta se hizo previamente a la inscripción del dintel en la parte interior, o nos permitió ver algo que teníamos delante de los ojos y que nunca habíamos visto, que es que la parte de delante y detrás del Pórtico de la Gloria está tan mal pergeniada que ni los óculos coinciden en la trayectoria, es decir, están desajustados dentro de su estructura. Aquí tendríamos cómo se van funcionando las cargas. Aquí tiene la grieta. Nos dimos cuenta, o bueno, se dieron cuenta de que no era así, porque la inscripción no raya, no toca ninguna de las letras. Es decir, sería muy raro que rompiera ya con la inscripción realizada. Y esto es un poco el panorama que también nos permitió vislumbrar. Estos son todas las unidades que tenía el Pórtico de la Gloria antes de su intervención. Esta es la realidad cada vez que llueve en Santiago, y los problemas estructurales de esas humedades con la intervención de Pons, en este caso con zonas emplomadas. Las policromías posteriores, ya voy muy rápido para terminar, serían ya del 16. Aquí vemos algunas intervenciones puntuales, aquí vemos otras. Aquí vemos que son ya muy burdas, pero siempre hechas sobre la capa anterior, aprovechando los restos de esa calidad dorada. Aquí vemos, por ejemplo, pequeños estarcidos con flores de lis que se repiten en esta zona, o incluso que aparecen con pequeños brocados en algunas zonas. Es decir, nos permitió ir recomponiendo la visión del Pórtico de la Gloria, cómo sería en su día. Aquí vemos lo poco que queda de policromía medieval, y al final esto es el resultado, que es quizás lo más interesante, es decir, recuperar la fisonomía del Pórtico de la Gloria en aquellas imágenes
que realmente tenían esa policromía. Pero recordemos, ya no es policromía medieval, estamos hablando de la visión del siglo XVII sobre el pórtico de la Gloria. Pero las imágenes ganan todavía en efecto, en calidad sobre lo que eran antes, una masa más o menos informe o uniforme de carácter pétreo. Esto serían las ventanas para ver la diferencia de calidades, de suciedades que tenía el pórtico de la Gloria, y este, en definitiva, sería el resultado. Al final, la Catedral de Santiago es una catedral al final de un camino de peregrinación, pero es una catedral que está también al final de una larguísima historia que tiene que continuar. Nada más. Muchísimas gracias.